Bueno. ¿Se ve bien? Bueno, acá lo que yo hice fue agrandar un poco esta construcción, ¿no? Y este punto no es el origen de coordenadas, sino que es el punto P, que está en el espacio. El origen puede estar está en otro lugar. En este punto nosotros trazamos un vector en la dirección X, cuyo módulo es la derivada parcial de U respecto de X. Luego trazo, a partir de este punto, la derivada parcial, otro vector, cuyo módulo es la derivada parcial respecto de Y. Y finalmente trazo este otro, que es un vector que está en la dirección del eje Z, cuyo módulo es la derivada parcial respecto de Z. Si nosotros hacemos esa suma vectorial, nos da este resultado. Este vector, que bueno, ahí lo puse en rojo, acá lo puse en rojo, acá también lo voy a colocar en rojo, que es el gradiente de la función. En definitiva, el gradiente de una función es una magnitud vectorial cuyos componentes ortogonales son la derivada parcial de la función respecto a cada una de las variables independientes, ¿no? Es un concepto, es esto que está acá. Bueno, acá cuando nosotros veamos gradiente, va a ser muy importante poder indicar lo que es la expresión vectorial del gradiente, o sea que nos digan el vector gradiente de z es igual a 2i menos 3j. Bueno, esa es la expresión vectorial. Acá hice un caso particular. Si fuese en una función u de tres variables independientes, sería, por ejemplo, 2i menos 3j más, por ejemplo, más k. O sea, es un vector que tiene 2, menos 3 y 1, es el valor de la derivada parcial respecto a cada uno de los ejes. Entonces, una de las informaciones importantes es la expresión vectorial. La segunda es el gráfico de la función. La gráfica de la función, que sería esta gráfica, ¿no? O esta otra gráfica, en la cual coloquemos bien los vectores. El tercero es el cálculo del módulo del vector gradiente. El módulo o la norma, digamos, del vector gradiente. O sea que sería, algunos, bueno, yo normalmente lo suelo simbolizar así. Algunos le ponen la doble raya, algunos no le ponen lo dejan así. No importa. El módulo, ustedes saben bien que al ser, por ejemplo, estos dos vectores son perpendiculares. Si son perpendiculares, al igual que estos tres vectores son perpendiculares entre sí, nosotros el módulo del vector gradiente lo vamos a calcular a través de Pitágoras. Si fuese una función z que tiene dos variables independientes, es Pitágoras en dos dimensiones. O sea, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, z' de x al cuadrado más la derivada parcial de z respecto de y al cuadrado. Lo vamos a poner así a esto. Al cuadrado. ¿Estamos? Y si fuese en el caso de tres dimensiones, el módulo del gradiente es Pitágoras en tres dimensiones, o sea, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los tres catetos. O sea, sería u' de x al cuadrado más la derivada de u respecto de y al cuadrado más la derivada de u respecto de z al cuadrado. Ese es el módulo. ¿Por qué es importante el módulo? Porque el módulo nos va a dar el valor máximo de la derivada direccional. O sea, el valor
máximo de la, lo vamos a poner así, de la derivada de z respecto de S. Este es un concepto muy importante, después lo vamos a ver cuando veamos algunas propiedades del vector gradiente. Módulo D sería lo que es la dirección y el sentido. Dirección, sentido. Por ejemplo, en este caso, la dirección sentido, acá vemos que tenemos este vector, tenemos hecho la gráfica, tendríamos la expresión vectorial, vamos a calcular el módulo por Pitágoras y tenemos que dar la dirección. Entonces damos la dirección respecto a alguno de los ejes, algo que me indique cuál es la dirección de ese vector. Entonces, en el caso de que sea, yo acá voy a sacar el plano XY, lo voy a colocar acá. Acá yo tengo el eje Y, acá el eje X. El punto P este lo voy a colocar acá, a este punto P. Yo ahí dibujé la derivada respecto de X y la derivada respecto de Y. La derivada parcial respecto de X, acá la vuelvo a colocar. Es esta, es Z' de X. Bueno, supuestamente esto es paralelo a esto. Ahora grafico la derivada, un vector cuyo módulo es la derivada respecto del eje Y. Y ahora hago la composición, o la suma vectorial. La suma vectorial me da el gradiente. Eso que yo dibujo en rojo es esto. Esto es el gradiente de Z. Entonces, el módulo es esto que hemos calculado. La dirección y sentido va a ser esto. Este ángulo, ¿no? Bueno, acá, si prolongamos esto un poco más. Ese sería, si nosotros dando esta información, acá nosotros podemos llamarlo, por ejemplo, lo podemos llamar tita, ¿no? Tita sub x, porque es la dirección respecto del eje x. También podríamos haber dado la dirección respecto del eje y. Normalmente lo damos respecto del eje x. En el caso de que el vector gradiente no esté en el plano, sino que esté en el espacio, como es este caso o este caso, nosotros, ¿cómo vamos a definir los ángulos? Si ustedes se recuerdan, acá era el coseno de alfa x, el coseno director. Es el alfa x el ángulo que forma este vector que está en el espacio con el semieje x. Está bien que este no es el semieje x, pero este es el mismo ángulo. Pero para ello hay que tener en cuenta de que acá tenemos un triángulo rectángulo. Bueno, lamentablemente esto con un graficador sería mucho más fácil de verlo, pero yo les recomiendo por ahí que vean bien lo que es la parte de los apuntes teóricos del ingeniero Monjor, o lo que puede estar subiendo el ingeniero Giordano, que, bueno, está bien, no es que esto esté mal explicado, está bien explicado, pero por ahí graficarlo en el pizarrón es un poco inconveniente, digamos, tenemos que graficar en 3 dimensiones. Entonces, este es uno de los ángulos. Este ángulo, como les dije recién, lo llamamos alfa, no, perdón. Este ángulo, como es ángulo es ángulo del vector, vamos a utilizar como notación, o vamos a adoptar la letra griega tita. Este sería el ángulo tita respecto de x. Respecto de y tenemos este ángulo. Respecto de y tenemos este ángulo. Es tita y. Y respecto de z tenemos este otro ángulo. Tita z. Son los ángulos directores, cuyos cosenos son, valga la redundancia, cosenos directores. Entonces, por eso es importante dirección y sentido. ¿Por qué?
porque así como el módulo era importante porque era el valor máximo de la derivada direccional en el punto, la dirección y sentido me está dando la dirección y sentido de mayor crecimiento de la función. Mayor crecimiento o mayor variación, lo ponemos así, variación de la función. O sea, en la dirección y sentido del vector gradiente, en este caso, en esta dirección y sentido, es la dirección y sentido en la cual la función crece más rápido. Para otras direcciones, bueno, siempre la derivada direccional va a ser de menor valor. Bueno, un poco esto como para darle un pequeño, digamos, presentación a lo que es el tema de derivada direccional y gradiente. Ahora primero quiero ver si hay alguna duda, y inmediatamente después empezamos a hacer ejercitación de derivada direccional y gradiente. ¿Esto ha quedado claro? ¿Cómo es lo del valor máximo? Lo del valor máximo, bueno, es el módulo del vector gradiente, ya vamos a ver bien, que es el valor máximo de la derivada direccional. Acá en vez de colocar esto, yo lo puedo colocar más que la fórmula, valor máximo de la derivada direccional. ¿Cómo se calcula el módulo? Bueno, ¿cómo calculas el módulo este de acá? Acá tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, este es un cateto, este es el otro cateto, y esto vendría a ser la hipotenusa. Entonces, para calcular el módulo, hacemos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Uno de los catetos es una de las derivadas parciales, y el otro cateto es la otra derivada parcial. Entonces, el módulo, lo vamos a ver en la ejercitación, del vector gradiente, nos está indicando, nos está expresando cuál es el valor máximo de la derivada direccional. Y la dirección y sentido del vector gradiente, en este caso estamos hablando de esta dirección y sentido, es el de mayor crecimiento de la función, ¿no? O sea, estamos ubicados en un punto parado sobre la función, y el vector gradiente me va a indicar cuál es la dirección de mayor crecimiento de la función. No sé si ha quedado un poco más claro. Sí, profe. Bueno, ¿alguna otra consulta? Si no, empezamos con la ejercitación, en donde vamos a ir repasando todo esto, ¿no? ¿Puedo borrar? Bueno, entonces acá pusimos derivada direccional y acá vamos a poner gradiente. Vector, para recordar eso. Esto es una magnitud escalar y el gradiente es una magnitud vectorial. Entonces vamos a comenzar con un primer ejercicio. ¿Se va entendiendo hasta acá, chicos? Sí. Bueno, vamos con este ejercicio. El primero. Nos dan una determinada función, z, igual x cuadrado más y al cuadrado más xy. Y me piden calcular derivada direccional y gradiente. Bien, derivada direccional
pero me piden en un punto determinado, porque en un punto el valor de derivada direccional y gradiente, estos son atributos del punto. O sea, en el punto de coordenadas 1, 1, vamos a tener un valor de derivada direccional y un vector gradiente. En otro punto, en el punto 0, 0, en el punto 2, 2, en cualquier otro punto, en general, la derivada direccional y el gradiente adquieren valor y expresiones respectivamente distintas, ¿no? Entonces, nos piden calcular la derivada direccional en el punto de coordenada 1, 2, en el punto P sub 0 de coordenada 1, 2. Está bien el punto, pero si me piden derivada direccional me tienen que dar una dirección. La dirección yo normalmente la defino con la letra S, y viene expresado en este caso, el ejercicio nos dice que la dirección está dado por un ángulo alfa igual a 135 grados. Entonces nos están pidiendo la derivada de z respecto de S, ¿no? En el punto P sub 0, en el punto P sub 0, por un lado, ¿no? A. Y B, me están pidiendo el gradiente de esa función, también en el punto P sub 0. ¿Estamos? Para calcular la derivada direccional necesito, lógicamente, la función, el punto y la dirección. Para calcular el gradiente necesito la función y el punto. No necesito la dirección. Porque el gradiente, si ustedes se recuerdan en la fórmula, no intervienen los cosenos directores, o coseno y seno del ángulo. Interviene simplemente las derivadas parciales. Entonces, lo que vamos a hacer acá es calcular primero, o podemos escribir la fórmula de la derivada direccional, la vamos a ir escribiendo siempre en los ejercicios para memorizarla, era una de las derivadas parciales por el coseno de alfa x, o sea, del ángulo, sea que lo llamen alfa, que lo llamen beta, que lo llamen gamma, porque en un ejercicio dado, en una práctica, en un parcial, en un examen, puede ser que nos estén indicando simplemente el ángulo igual a 135 y no le den una letra. Bueno, se lo dan ustedes a la letra y la respetan. En este caso yo digo alfa x más la otra derivada, que es la derivada respecto de y. Y acá habíamos visto que podíamos poner el coseno director, o sea, el coseno de alfa i. Pero cuando nosotros trabajemos con una función z de dos variables independientes, yo lo que les recomiendo, en vez de trabajar con los cosenos directores, trabajen con en este caso sería el seno de alfa sub i. Coseno y seno. Y dejemos el tema de utilizar cosenos directores para cuando necesitemos o nos presenten un ejercicio en el cual tengamos tres variables independientes, o sea, u, función de x y z. Entonces, Profe, no es ahí el ángulo. sube X, ¿no? No escucho. ¿El ángulo seno no sería alfa sub x? Sí, ayer pasó lo mismo. Este es sub x. Era alfa sub i si usábamos los cosenos directores. Está bien. ¿Alguna otra consulta? Me parece que alguien quiso hablar también. Bueno, lo que vamos a hacer para completar esa fórmula, y en realidad que nos va a servir tanto para la parte A como para la parte B, vamos a calcular la derivada de z respecto de x. La derivada de z respecto de x es 2x más y. Está claro, ¿no? 2x, el segundo término, la derivada de 0, más y. Y lo vamos a evaluar en el punto P sub 0. O sea, vamos a hacer 2 por, ¿cuánto vale x? 1. Más, ¿cuánto vale y? 2. Entonces tenemos, el valor es igual a 4. Por ser una derivada parcial, es una magnitud escalar. Ahora vamos a calcular la otra derivada, que es la derivada respecto de y. Respecto de y es 2y más x.
y a esto lo vamos a evaluar reemplazando x e y por las coordenadas del punto P sub 0. Entonces vamos a hacer 2 por x, el valor de y, que es igual a 2, más el valor de x, que es igual a 1. Entonces acá nos da como resultado 5. Bien, por un lado eso. Entonces, nosotros acá empezamos a completar la fórmula y decimos que la derivada parcial o la derivada direccional, Profe, disculpe. ¿sí? Hay un compañero que se le cortó la luz y está en la sala de espera. Ivo, lo podés admitir? Sí, ahí está, no lo había visto. Gracias, Ivo. Bien, la derivada de z respecto de x ya la calculamos y vale 4. Y acá, ¿qué es lo que vamos a colocar? El coseno de este ángulo alfa es alfa x. Eso no nos tienen que indicar. Esto viene dentro del enunciado. El ángulo es de 135 grados medido en el sentido positivo y tomando como partida el semieje positivo x. Entonces, acá tenemos coseno de 135 grados. Más la otra derivada parcial que nos dio 5 por el seno del mismo ángulo. ¿Ven? Acá no podríamos haber utilizado el otro coseno director. O sea, podríamos haberlo hecho, pero es mucho más simple hacerlo de esta forma. Ahora, recordemos muy bien, yo lo que les recomiendo es que así como en algún momento van a tener que aprender bien, inclusive de memoria, lo que es la tabla de derivadas, las tablas de integrales, el tema de que ustedes recuerden bien de trigonometría cuáles son los valores del seno, del coseno y de la tangente. Para ángulos notables como por ejemplo 0, 30, 45, 60 y 90, es importante, ¿no? Porque nos va a ayudar, digamos, a resolver esto con mayor agilidad y no tener que andar sacando la calculadora para saber cuánto es el coseno de 135 o el seno de 45. Obviamente que si nos queda seno de 56,3, bueno, lo vamos a tener que calcular, ¿no? Pero recordemos esto. Acá, esta es una tablita seno de un ángulo alfa, el coseno del ángulo alfa, le vamos a poner también tangente del ángulo alfa. Esta es una tablita que, bueno, esto es un repaso de trigonometría, ¿no? No forma parte de esto. 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados. Y recuerden lo que era la circunferencia trigonométrica, que es una circunferencia de radio igual a 1, ¿no? Y recordamos esto. Este segmento es el valor del seno. Este otro segmento es el coseno. Y este segmento es la tangente. Esta es la tangente del ángulo alfa. Este es el coseno y esto que tengo acá es el seno. El seno de 0, ustedes pueden ver, sí, este es el ángulo alfa. El seno de 0 es 0. El seno de 30 es un medio. El seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. El sobre 2 fuera de la raíz. El seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Y el seno de 90 es igual a 1. Fíjense, el seno de 90, el ángulo está ahí. ¿Cuánto vale este segmento? Este segmento se va agrandando y llega acá. ¿Sí? Como sabemos bien que el seno de un ángulo es igual al coseno del complemento, la columna esta la vamos a llenar en forma inversa. O sea, como si la tomásemos así, la diésemos vuelta y la ponemos así. El coseno de 0 es igual a 1. Después acá colocamos raíz de 3 sobre 2. Acá queda el mismo valor. O sea que para el ángulo de 45 grados, el valor del seno y el coseno valen lo mismo. Y es raíz de 2 sobre 2. Y está bien porque si nosotros hacemos, en cualquier caso, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos nos va a dar 1, que es el valor
de la hipotenusa, que es el radio de la circunferencia, y es igual a 1. Bueno, acá seguimos con 1/2, y el coseno de 90 es igual a 0. Para recordar cómo calcular la tangente, bueno, sabemos que la tangente es igual al seno sobre el coseno. Acá tenemos 0 dividido 1, la tangente de 0 es 0. Acá nos va a quedar la tangente de 30 grados, va a ser igual a raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre... raíz de 3 sobre 3. A ver, tenemos 1/2 dividido raíz de 3 sobre 2. Acá simplificamos esto y nos va a quedar 1 sobre raíz de 3. Si nosotros racionalizamos, multiplicando y dividimos por raíz de 3, nos va a quedar raíz de 3 sobre raíz de 3 al cuadrado. Entonces es raíz de 3 sobre 3. La tangente es de 45, es igual a 1. La tangente de 60 es igual a raíz de 3. Y la tangente de 90, la tangente de 90 grados es igual a infinito. Porque vamos a tener 1 dividido 0. ¿Ah? No existe. Igual, para 90 grados, la tangente, para el ángulo de 90 grados, la tangente va a ser paralela al eje vertical. Y bueno, y después si quisiéramos completar la cotangente, sabemos que es la inversa de la tangente. Y la secante y la cosecante, bueno, prácticamente no lo vamos a utilizar, pero recuerden que la secante es la inversa del coseno. Y la cosecante es la inversa del seno. ¿Estamos? Bueno, esta es una tablita simplemente como para refrescar un poco el concepto y recordar que 135 grados es este ángulo. Este es el ángulo de 135 grados. 135 grados es lo mismo que decir, está en sexagesimales, ¿no? Pero 135 grados en radianes es 1 pi sobre 4, 2, 3. Es 3 pi sobre 4. Entonces, acá vamos a calcular el coseno de 135. El coseno de 135 es este segmento, desde acá hasta acá. Está en forma horizontal, digamos, ¿no? Y es igual a menos raíz de 2 sobre 2. Entonces vamos a poner acá, la derivada de z respecto de s es igual a 4 por, pero negativo, porque está sobre el eje del semieje x negativo. Entonces es menos raíz de 2 sobre 2, más 5 por el seno de 135, y el seno es el segmento vertical, y el segmento vertical es, digamos, el seno de 135 es igual al seno de 45, es trigonometría, o sea que es igual a raíz de 2 sobre 2. Entonces, nosotros acá podemos ver que tenemos con signo negativo, porque este signo menos lo podemos sacar de acá, y lo podemos poner acá, menos 4 por, es lo mismo, ¿no? Por raíz de 2 sobre 2, más 5 por raíz de 2 sobre 2. 5 positivo, 4 negativo, nos está dando 1 positivo, o sea, nos da directamente raíz de 2 sobre 2. Y este es el valor de la derivada direccional. El valor de la derivada direccional. ¿Se entendió el ejercicio? Todavía no lo hemos terminado. Esta es la derivada direccional de esta función en este punto del plano XY y según esta dirección. Ahora, si a nosotros nos cambian la dirección, o nos cambian el punto, o nos cambian las dos cosas, bueno, es obvio pensar de que en general nos va a dar un valor distinto. Y esto es una magnitud escalar, como lo es el cálculo de cualquier derivada parcial. Esta es una derivada parcial, lo único que no es la derivada respecto de x, porque respecto de x era 4, respecto de y era 5, y respecto a esta dirección oblicua, respecto de x y de y, nos está dando raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2 es aproximadamente 0,7, ¿no? Yo prefiero el resultado expuesto de esta forma, porque si bien es un resultado
expresado de manera irracional, porque tiene una raíz cuadrada, pero es el valor más exacto, porque no es 0,7 si lo pasamos decimal, es 0,707 y tiene infinitas cifras decimales, justamente por venir de una expresión irracional. Bueno, hasta ahí se entendió. Ahora vamos a empezar a ver el tema del gradiente. Pero quiero que me digan si esto ha quedado claro, se ha entendido, o si hay alguna duda. ¿Se entendió, profe? Sí, quedó bastante claro. ¿Estamos? ¿Me escuchan ustedes? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe, se la Bueno, Bien. bueno, ahora voy a borrar esta parte, porque esta parte, bueno, ustedes ya la tienen grabada, pero la tienen que tener grabada, digamos, también de memoria o razonarla, ¿no? Ahora vamos a calcular la parte B, que es el cálculo del gradiente. El gradiente de la función. Me avisan cuando falte un minutito, ¿eh? Y vamos a poner la fórmula. La fórmula era la derivada de z respecto de x, igual, lo único que acá se multiplicaba por el versor y, más la otra derivada, que ya la hemos calculado, ¿no? Por el versor j. Entonces, acá vamos a colocar la derivada de z respecto de x igual a 4, coloco el versor y la otra derivada de 5 más 5j. Entonces, esta es la expresión vectorial. Expresión vectorial. Y expresión vectorial. Ahora vamos a hacer el gráfico de la función. El gráfico del vector. Tenemos que identificar el punto 1, 2. El punto 1, 2 lo tenemos aproximadamente acá. Este es el punto P sub 0 de coordenada 1, 2. Y ese va a ser el punto de aplicación del vector gradiente. Entonces el vector gradiente van a ser 4 unidades en la dirección del eje X, porque es el versor Y. Entonces lo vamos a dibujar así. Bueno, se nos va a ir fuera del dibujo. Este sería 4i. 4i. Y 5j, bueno, lo vamos a rehacer para que quede mejor. Entonces habíamos dicho que el punto estaba aproximadamente por acá, el punto P sub 0, y nosotros poníamos 4i, lo colocábamos así, 4i y 5j. Este es el vector 5j. Y finalmente lo que vamos a hacer es unir inicio con fin, o sea, la suma vectorial, y sabemos que este vector es el vector gradiente de la función. En ese punto, gradiente de la función en ese punto. Vamos a calcular el módulo. O sea, tenemos la expresión vectorial, tenemos el gráfico, x, y ahora vamos a calcular el módulo. El módulo del vector gradiente es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Esto mide 4. 4 al cuadrado, más esto mide 5. 5 al cuadrado. O sea que nos va a quedar 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado es 25, nos queda raíz de 41. Bueno, queda así en forma irracional. Porque no podemos
no podemos extraer factores fuera del radical porque, bueno, creo que 41 es un número primo, o sea que queda así. Si el resultado se pide con 2 decimales, bueno, ustedes lo calculan y lo truncan en 2 decimales. Pero es raíz de 41. Raíz de 41 es aproximadamente 6, bueno, un poco más de 6, ¿no? Esto es el valor máximo de la derivada direccional. El valor máximo de la derivada direccional. Ustedes fíjense que en este punto nos había dado 0,7 la derivada direccional según la dirección de 135 grados, que era esta dirección. Ahora, el valor máximo de la derivada direccional es más de 6, es mayor, ¿no? O sea que se cumple, por lo menos eso no está mal. Lo otro que tenemos que ver es la determinación del ángulo. El ángulo, vamos a dar este ángulo que tenemos acá, este ángulo, que lo vamos a llamar θ sub x. O sea, vamos a nombrar con la letra θ el o los ángulos que hagan referencia al gradiente, ¿no? En este caso, θx, eso es lo que nos va a definir directamente un la minuto. dirección. Gracias, gracias. Entonces tenemos que el θ sub x, que también se lo suele llamar θ máximo, después lo explicamos por qué. Como conocemos el valor de los dos catetos, acá podemos colocar arco cuya tangente, o ángulo cuya tangente a la menos 1, es igual a la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es 5, dividido el cateto adyacente, que es 4. Entonces, en este caso, nos va a dar, a ver si lo tengo ya calculado. No lo tengo calculado. Si alguien tiene calculadora para... 51,3, profe. Bueno, entonces ponemos 51,3 grados aproximadamente. Entonces ya esto nos está dando dirección y sentido. Este es el ángulo que forma el gradiente con el semieje positivo.